En nuestra serie Escoge Sabiamente, hablamos de que vamos a estar yendo a través del libro de Proverbios, no verso por verso, como tenemos nuestra costumbre estudiar los libros de la Biblia, pero lo vamos a hacer tomando diferentes temas, diferentes cosas que son prominentes en este libro. Entonces, se acuerda que vimos la sabiduría y en sí es el tema principal de este libro, pero vimos cómo usar la sabiduría, cómo obtener sabiduría. Y van a venir diferentes temas. Vamos a hablar sobre cómo ser sabios en nuestro matrimonio, cómo ser sabios en como padres, cómo ser sabios en guardarnos en la pureza. Entonces vamos, pero esta vez váyase al capítulo 6, vamos a estar leyendo del verso 6 al capítulo 6, verso 6 al verso 11, y el título es Sabiduría Práctica. Porque no es nada más, ¿verdad que sí? Que aprendamos cómo ser sabios en las cosas espirituales. Pero también tenemos que saber cómo ser sabios en las cosas prácticas. ¿Por qué? Porque hay un dicho que dice que son, ¿verdad que sí? Tan sabios celestialmente que no sirven para nada terrenalmente. Y queremos tener las dos cosas. Queremos ser sabios en ser buenos administradores de lo que Dios nos da. Vamos a leer ahí, si ya está ahí en su Biblia, váyase al capítulo 6 de nuevo, versos 6 al 11, y déjeme leer lo que dice la escritura. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, observa sus caminos y sé sabio. Ella no tiene jefe, ni comisario, ni gobernador, pero prepara su comida en el verano y guarda su sustento en el tiempo de la siega. Perezoso, ¿hasta cuándo has de estar acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar y un poco de cruzar las manos para reposar. Así vendrá tu pobreza como un vagabundo y tu escasez como un hombre armado. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, te pedimos que nos ayudes, Señor, a aprender y aplicar y a poder, Señor, ser buen testimonio en cualquier área que nos encontremos ahí en el mundo, Señor, en la forma en que vivimos, en nuestro trabajo, en la forma en cómo nos desarrollamos, Señor, en cómo tratamos a las personas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, este libro de Proverbios, como le dije, el tema principal es la sabiduría y la mayoría de los proverbios se le atribuyen a Salomón. La escritura dice que es el hombre más sabio que ha existido en la tierra. Pero ¿de dónde fue que Salomón recibió esta sabiduría? Si usted lee en el capítulo 3 de Primera de Reyes, en los versos 2 al 14, se va a dar cuenta que fue Dios el que le dio a Salomón esa sabiduría. Salomón, siendo joven, ascendió al trono después de su padre, el rey David, y Salomón no sabe qué hacer. Y luego, imagínese, con la experiencia que había visto, ¿verdad? Con la experiencia que había visto que su papá, el rey David, había tenido, los problemas que tuvo tratando con el pueblo, de seguro Salomón dijo, ¿qué voy a hacer con esta gente? Son tercos, y no son renegones, siempre están quejándose, no hacen caso, se parecen a la iglesia de escondido, ¿verdad? Que no se crea, ¿ok? Pero se da cuenta, entonces dijo, yo necesito sabiduría. Y Salomón pidió sabiduría y Dios se lo concedió. No nada más eso, pero Dios le dice a Salomón, como no pediste riquezas, también te voy a dar eso. Porque vio que el corazón de Salomón, al principio, cuando comenzó su reinado, estaba dispuesto, ¿sabe? A servir al Señor, a tener esa actitud de decir, ok, Señor, ¿cómo es? Y yo sé, al escuchar esto, y cómo podemos ser sabios prácticamente en las cosas, en cómo vivimos. ¿Sabes? Es interesante que vemos aquí esto. Dice que hace una comparación tan interesante, ¿sabe? Entre una hormiga. Y sabe que la hormiga es considerado un insecto. Y es de lo que hay más insectos, de los insectos es lo que más hay, hormigas. Pero no nada más hay un tipo de hormigas. De acuerdo a algunas investigaciones, dicen que hay más o menos como unos 2,200 tipos de hormigas, si no es que más. Y
Yo estando en la selva he visto hormigas bien chiquititas y he visto unas bien grandotototas. Y sabe que las más chiquititas son las que pican más feo. Y no sé si alguna vez se ha sentado en alguna, ¿cómo se llaman? Hormiguero. Es tremendo, ¿ok? Además de que conozco unas personas que se han comido las hormigas. Bueno, yo he comido hormigas, pero esas hormigas que vuelan, ¿ok? De esas que, ni vamos a hablar de comida porque me van a ver como hamburguesa al rato. Pero sabe, habla de esto porque lo compara a una persona, dice que es perezoso. Más o menos 14 veces en los proverbios habla de estas personas que son perezosos. Y esta persona, cuando habla de ser perezoso, no es nada más aquel que no quiere trabajar, pero es aquel que teniendo la posibilidad, los medios, decide no hacerlo. Aquel que tiene la capacidad y dice, no, yo no lo voy a hacer. Yo no quiero trabajar, yo no quiero hacer nada. Y habla de cómo, ¿verdad que sí? Tenemos que tener cuidado en que el ser flojo tiene que ver, la mayoría de las veces, como lo relaciona en el libro de Proverbios, tiene que ver con que siempre estamos sufriendo necesidad. Y es la verdad, ¿no? Es verdad que algunos flojos que, ¿verdad que sí? Se han casado con personas que son millonarias y les va bien. Pero eso no quiere decir que es el principio de todo, ¿sabe? Y la otra cosa que queremos aclarar es que los proverbios no son promesas. Los proverbios son dichos que Salomón escribió, principios que Salomón escribió, en los cuales nos van a ayudar a entender lo que está pasando en la vida. Y lo que pasa es que a veces tomamos los proverbios como promesas y no es así. En lo que se refiere al carácter de Dios, cuando los proverbios hablan del carácter de Dios, de lo bueno que es Dios, de lleno de gracia y de misericordia, cómo Dios bendice y que no cambia, eso sí no cambia, eso sí son cosas, los atributos de Dios. Pero cuando habla de principios o de referencias a la vida diaria, a la vida cotidiana, no son promesas. Porque no siempre resulta lo que dice, ¿verdad? Que sí así, sino que nos da un principio, una guía de cómo usted y yo podemos entender. Pero al ver primero lo que pasa con las hormigas y cómo lo compara con el perezoso, en la escritura que vemos dice que las hormigas no son trabajadoras, ¿sabe? No sé si usted ha estudiado un poco, pero cuando vi este pasaje dije, bueno, vamos a hablar de esto. Hice un poquito de lectura en las hormigas. Las hormigas saben que no tienen oídos. Ellas se guían por el sonido. Y la otra cosa es que tienen 2 ojos, pero dentro de sus ojos tienen otros 6 ojos. O sea que tienen 12 ojos. Y pueden ver casi 220 grados alrededor. O sea, no hasta atrás, pero wow, es que tienen su periferio en el cual ven, ¿sabe? Y la otra cosa que tienen es que tienen 2 estómagos. Las hormigas tienen 2 estómagos porque un estómago es para ellas, para lo que se alimentan. Y el otro estómago es para guardar lo que van a llevar al hormiguero para compartir con los demás. Yo tengo 2 estómagos, se nota, ¿verdad que sí? Otra cosa que hacen las hormigas cuando salen del hormiguero, porque tienen sus diferentes papeles, ¿sabe? Cada hormiga tiene un trabajo y ellas cambian de trabajo de acuerdo a la necesidad que hay. Las hormigas que son los soldados, los que cuidan a las demás hormiguitas, que no vengan otros animales, otros bichos a querer destruir. Ellas solamente se encargan de andar cuidando. Tienen aquellas que son los obreros que van y buscan la comida. Y tienen los otros que están cuidando a las hormigas que están haciendo. Y hay otras hormigas que, como solamente pueden tener una hormiga reina, si una hormiga quiere dar a luz, ellos no le permiten y lo sacan del hormiguero, ¿sabe? O sea, nadie puede llevarse la gloria más que una sola hormiga. Pero aún así esta hormiga que manda, o que es la reina, no está mandando a todo el mundo, no está obligando a trabajar a todo el mundo, porque todos, de acuerdo a la necesidad que ven, van cambiando de trabajo. Hay hormigas que su trabajo es salir a buscar comida. Y ellos van y van dejando un olor, ¿sabe? Para saber cómo regresar. Pero también cuando encuentran comida,
ese olor es el que guía a todas las hormigas a donde está la comida. Y estoy seguro que usted ha experimentado eso, ¿verdad que sí? Cuando abre los gabinetes y ¡ah! ¿Verdad que sí? Están en la crema de cacahuate, están en las galletas, en el cereal y después ahí está por una semana comiendo hormigas, ¿verdad que sí? Y déjeme decirle, si come hormigas no se preocupe, es proteína, ¿ok? No le va a hacer ningún daño, comen solamente hierbitas, ¿ok? No pasa nada, ¿ok? ¿Le gusta comer steak? ¿Le gusta comer carne? ¿Y qué comen las vacas? Pasto. Lo mismo comen las hormigas. Si come hormiga, haga de cuenta que comió steak, ¿ok? No hay ningún problema. Eso es lo que son las hormigas. Se da cuenta, cambian de trabajo, están siempre dispuestas, se preocupan por los demás, defienden a su colonia, defienden a sus demás compañeras. Y el perezoso, ¿sabe? Es aquel que no quiere hacer nada y que solamente piensa en sí mismo. Es aquel, como le dije, que teniendo la capacidad, no lo hace. Es aquel que no le interesa nada de lo que está pasando. Son aquellos que dejan las cosas a la última hora. ¿Sí ha escuchado eso? Que, tienes que hacer esto, aquello. ¿Y qué dice usted? Ay, mañana lo hago. No, pero tienes que ir a comprar esto. Mañana lo hago. Es que también no te falta hacer esto. Sí, mañana lo voy a hacer. Y ya cuando dice mañana, ¿cuántas cosas tiene para mañana? Y luego después al siguiente día, ¿qué es lo que hace? Mañana, ¿verdad que sí? Y se da cuenta, nuestra cultura es la conocida como la cultura del mañana. Pero no porque queremos afectar el mañana, sino porque todo lo queremos dejar para mañana, ¿verdad que sí? Siempre decimos eso. Aquellos, ¿sabe que se preocupan solamente por qué van a comer y dónde van a dormir? Hay de esos aquí, ¿verdad que sí? Y algunos hemos sido así quizá algún tiempo. Pero estas personas no tienen interés en hacer ninguna cosa que sea solamente para ellos. Son egoístas, no tienen planes del futuro, no saben que algún día se van a quedar solos y que no va a haber quien los cuide. Viendo esas dos comparaciones que Salomón utiliza de la hormiga y del perezoso, ¿cómo es que usted y yo en nuestra vida diaria y en lo práctico podemos deshacernos de eso? ¿Cómo es que usted y yo podemos combatir esas cosas? Porque si somos honestos, si nos dejaran, la mayoría de nosotros caeríamos en el lado de los perezosos, ¿verdad que sí? No ha pasado días en los cuales dice, hoy día solamente quiero dormir, no quiero levantarme. No quiero hacer nada. Nada más yo me siento así. A veces no queremos eso. No voy a hacer eso. ¿Sí? Pero ¿cómo es que podemos tomar de eso? Yo pienso que tenemos que tomar 3 acciones. Y la primera acción que debemos de tomar es que nuestra vida tiene que estar definida por los compromisos que tenemos. Si usted da su palabra de que va a hacer algo, bueno, tiene que hacerlo. Si usted se da cuenta, dice aquí que el perezoso, ¿verdad que sí? No hace las cosas. La hormiga, al contrario, ¿verdad que sí? Prepara su comida para el verano, piensa en el futuro, ¿qué va a hacer? Aunque nadie le dice nada, ve de acuerdo a la sabiduría que Dios lo ha diseñado en las hormigas. No, en cambio, el perezoso no lo hace. Tiene un compromiso, pero aún así dice, se queda acostado. La pregunta que le hace Salomón en el verso 9, cuando dice, ¿hasta cuándo has de estar acostado? ¿Hasta cuándo te levantarás de tu sueño? Está diciendo, tienes algo que hacer y no lo quieres hacer. Y no es nada más porque es flojo, pero déjeme decirle algo, en lo práctico, usted y yo tenemos que cumplir nuestro compromiso. Pablo le escribió a los Corintios en el capítulo 13, en el verso 11, y dijo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero después vine a ser hombre. Crecí, dice, y dejé las niñerías a un lado. Entonces quiere decir que si usted y yo decimos, voy a hacer esta cosa,
voy a cumplir lo que dije, llego a esta hora, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Cumplirlo. Oh, pero la mayoría de nosotros, a las 10 los esperamos. A las 10 usted recién se está bañando. ¿Verdad que sí? Y a veces hablamos de la hora y todos decimos, ¿cuál hora? ¿La del reloj o la hora hispana? ¿Sí? Tenemos eso culturalmente, ¿verdad que sí? Que a donde quiera que llegamos, llegamos tarde. Decimos que vamos a hacer algo. ¿Y qué pasa? No lo hacemos. Y después venimos y, oh, es que mira lo que pasó, esto y aquello. Y ponemos diferentes excusas. ¿Cuál es el compromiso que usted tiene? ¿En dónde está lo que usted dice? No nada más, déjeme decirle, en la iglesia, pero en todo lugar. En su vida diaria, en su trabajo. ¿Está usted cumpliendo? ¿Estoy yo cumpliendo lo que estamos diciendo? Eso solamente viene a través del Espíritu Santo. Vea Pablo cuando dice, yo pensaba así, pero he llegado a madurar y ahora tengo que cumplir mi compromiso. Y si usted sigue leyendo en ese capítulo, se va a dar cuenta del capítulo 13 de Corintios, se va a dar cuenta que todo eso viene a través del Espíritu Santo obrando en la vida de la persona, en la vida de Pablo, en la vida de cada uno de nosotros. Entonces tenemos que estar comprometidos a que nuestra vida se defina con eso, de los compromisos, y no de acuerdo a cómo nos sentimos. Hoy en día ese es un problema muy grande, ¿verdad que sí? Ay, es que no siento. El que usted sienta o no sienta, no cambia el compromiso que usted hizo. ¿Se da cuenta? Tenemos que cumplir. Y tiene que ver también, déjeme decirle, en cómo usted y yo invertimos o guardamos nuestro tiempo. ¿En qué gasta su tiempo? Muchas veces dejamos de hacer cosas porque queremos estar en la computadora, ¿verdad que sí? Queremos estar en la televisión. Hoy en día, a veces pensamos que son a malos jovencitos, ¿verdad que sí? Que están ahí. Pero ahora cualquier adulto, ¿sabe? Y no nada más hombres, pero también mujeres. Con las redes sociales, ¿verdad que sí? Yo no sé dónde sacan el tiempo para estar ahí poniendo cada cosa, pero ahí está, ¿verdad? ¿Sabe que va a ser un trabajo muy grande en el futuro? ¿Sabe cuál es? Es el guía de personas adictas a la tecnología. Van a pagar bien. ¿Usted ha visto cómo están las personas que son ciegos, necesitan a alguien que los guíe? Así va a haber una persona que usted está adicta y va a ir caminando y va a donde sea y va a haber una persona que lo va a ver guiando, lo va cuidando, porque no va a poder bajar esa cosa, ¿sabe? Es horrible, pero ¿en qué está usted invirtiendo su tiempo? El compromiso que tiene. Muchas veces dejamos de ir a un lugar porque estamos aquí por cualquier cosa. ¿Cómo está usted invirtiendo su tiempo? ¿Y qué es lo que necesita hacer? ¿Qué es lo que necesito hacer? Primero que nada, para ver los compromisos que hice y cumplirlos, y para ver en qué estoy gastando mi tiempo, para poder cambiar. ¿Dónde voy a poner como prioridad qué es lo que estoy haciendo? Cuando le hablo, dice, hey, mira, cómo la hormiga le dice, ¿verdad? Ella guarda su camino, son sabios, nadie les tiene que decir nada. Y ya vemos a algunos de nosotros que nos tienen que estar empujando constantemente, ¿verdad que sí? Constantemente. Ya hiciste esto. Y no nada más eso, pero después nos molestamos, ¿verdad que sí? Porque nos están recordando lo que tenemos que hacer. No quiero que me digas nada, pero si no te digo, no lo haces. No hay de mi club aquí. Wow, qué cumplidores son ustedes.
Si somos así. En cambio, cuando vemos la necesidad, ¿sabe? Recibimos bendición. En el capítulo 10 de Proverbios dice que la mano que es floja la lleva a la pobreza, pero aquellos que son diligentes tendrán riquezas. No quiere decir que, no voy a ser trabajador y voy a ser millonario. No. Pero lo lleva a tener satisfacción, cumplir sus compromisos, ¿sabe? Entonces, ¿cómo es que usted y yo necesitamos darnos cuenta? Ok, Señor, yo me voy a comprometer, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Dónde estoy invirtiendo mi tiempo? Señor, ayúdame. La primera acción, la primera cosa que tiene que hacer para poder deshacernos de la pereza, para poder empezar a tomar el ejemplo de la hormiga. La segunda cosa que creo que necesitamos hacer es que tenemos que dejar que en nuestra vida haya pasión por las cosas que Dios nos ha llamado a hacer. Póngase a pensar, ¿por qué digo pasión? ¿Ha visto usted a las personas que siguen un equipo de deportes? Sea fútbol, sea básquetbol, sea lo que sea. ¿Ha visto en la televisión cómo estas personas se visten, se quitan la camisa y están ahí, ¿verdad? Con los colores de su equipo y se disfrazan, hacen todo eso, se disfrazan, hacen todas esas cosas. ¿Verdad que sí? ¿Por qué lo hacen? Por la pasión que tienen. ¿Verdad que sí? No importa que su equipo sea el más malo. Ahí están. Sabe que a mí me gusta el béisbol. Mi equipo favorito son los Padres. Yo siempre sé en qué lugar están los Padres de San Diego. ¿Verdad que sí? ¿En qué lugar están? ¿Sí? Y no es que tengo, pasión y nada, pero si estas personas por ese tipo de cosas tienen esta pasión, ¿cuánto más usted y yo, sabe? Deberíamos de tener esa pasión por lo que Dios nos ha llamado a hacer. Vea el temor que tienen los perezosos, aquellas personas, dicen, tienen un poco de temor, duermitan, dice, de cruzar las manos. No nada más eso, pero ¿sabe? Estas personas no tienen la disciplina de salir adelante, de decir, ok, Señor, ¿qué puedo hacer yo? En el capítulo 26 de Proverbios, habla y dice, ¿has visto a un hombre sabio en sus propios ojos? Hay más esperanza para él que para un necio. El necio dice, hay un león allá afuera, va a morir, me voy a morir en las calles. ¿Sabe? Cuando tenemos pasión, no importa lo que sintamos, no importa lo que estén pasando las circunstancias a nuestro alrededor, usted y yo vamos y lo vamos a hacer. Yo a veces veo a las personas, cuando a veces veo los deportes en la televisión, no es que vea mucho, pero a veces cuando están pasando, ¿verdad que sí? A veces está lloviendo y las personas están ahí con sus, ¿verdad? Ve los juegos de allá, de la costa este, del centro de Estados Unidos, está nevando y la gente está ahí viendo porque tienen pasión. En cambio nosotros, parece que me va a dar gripa, no voy a la iglesia. Está medio nublado, no vayas, ¿verdad que sí? Ya hace frío, no voy a salir, ¿no? Tuve gripa hace como 6 meses, todavía me estoy recuperando. No vemos ninguno de esos aquí, ¿verdad que no? ¿Se da cuenta? No, algo me va a pasar. Cuando tenemos pasión, ¿sabe? No nos interesa invertir en el reino de Dios. Su tiempo, sus habilidades. Dice, Señor, yo quiero ver que tu reino crezca. ¿Qué es lo que tú me has llamado a hacer? Pero necesita de haber pasión en su vida, necesita de haber pasión en mi vida. Y muchas veces caemos, ¿sabe? En el sentido de que, yo voy a la iglesia nomás. Voy a ayudar con los niños, ok, ya.
Y ahí andamos, ¿verdad? Le voy a dar repasada la lección una media hora antes de que comience, ¿verdad que sí? Y no hay esa pasión de decir, yo le voy a enseñar a esos niños todo lo que ellos pueden aprender de Dios. Voy a venir a la iglesia y voy a alabar al Señor porque yo sé que Él me va a hablar, yo sé que Él tiene algo para mí. En cambio, a veces nos levantamos y otra vez ir a la iglesia. No, yo sé que usted no hace eso, ¿verdad que no? Si no hay esa pasión. Y estamos llamados a vivir por pasión. Pero sabe que muchas veces viene porque no tenemos disciplina. No tenemos disciplina. En el sentido de que, ok, Señor, esto es lo que tengo que hacer, nos comprometemos, lo cumplimos, esto es lo que tú me has llamado a hacer, vamos y lo hacemos. Siempre estamos confiados, esperando, ay, no, después, sino yo sé que ya. ¿No? Pero ¿qué es lo que lo detiene a usted? ¿Qué es lo que me detiene a mí? De pedirle a Dios que ponga esa pasión en nosotros. Si usted se da cuenta, esta pasión muchas veces viene solamente en las cosas que nos traen satisfacción. Viene solamente en aquellas cosas que pueden llamar la atención a nosotros o viene en las cosas en las cuales recibimos reconocimiento. Yo a veces veo personas que en su trabajo, sus jefes, sus compañeros de trabajo hablan maravillas de ellos. Oh, es el más trabajador, es el que siempre esto, hace aquello, ¿verdad que sí? Siempre está alegre, anda corriendo de aquí para allá. Y me pregunto, digo, ¿y por qué en la iglesia no es así? En la iglesia parece que lo tenemos que andar como si fuéramos dentistas, ¿verdad que sí? Queriéndole sacar los dientes ahí para que por lo menos salude. ¿Se da cuenta? Pero allá recibe reconocimiento. Pero ¿sabe? Cuando invertimos en el reino de Dios con pasión, Dios nos bendice. Recibimos bendición. Dice, sí, pero en la iglesia nadie me da las gracias, nadie. Es verdad, muchas veces no va a pasar eso. Pero va a recibir recompensa del cielo. Dios es el que lo va a recompensar a usted. Cuando usted esté en la presencia de Dios, Dios lo va a ver y va a decir, bien hecho, buen siervo fiel. Cuando nadie se dio cuenta, tú hiciste las cosas. Aunque nadie te agradeció allá, tú sí, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer usted y yo? ¿Qué pasa con usted y conmigo? ¿Qué es lo que nos está robando la pasión para las cosas de Dios? O quizá hemos caído en el sentido de que, bueno, no. Como hoy en día muchas personas dicen, es que la iglesia es bien aburrida. ¿Sabe que la iglesia es bien aburrida? Porque usted es aburrido. Es la verdad. O quizá yo un poquito, ¿ok? Pero si el servir al Señor se le hace aburrido, es porque usted es aburrido. Porque la verdad, déjeme decirle algo, servir al Señor es como una montaña rusa. ¿A quién le gustan las montañas rusas? A los que no les gusten, se pierden de lo mejor, ¿sabe? Pero es así. Esa adrenalina de saber que, wow, estoy sirviendo al Señor y voy a ver las bendiciones y voy a ver lo que Dios va a hacer, los milagros que Dios va a hacer. Pero vea, cuando habla de esto, no se prepara el perezoso, está ahí en su sueño, dice un poquito de sueño, ahí te quedas, dice así va a venir la pobreza, y no nada más económico, pero espiritual, ¿sabe? Porque no tenemos esa pasión para servir al Señor. Y esta pasión se tiene que transmitir en cómo vivimos también. Entonces ahí venimos a la tercera cosa. Nuestra vida tiene que estar definida por el compromiso que hacemos. Nuestra vida tiene que estar definida por la pasión que tenemos en las cosas del Señor. Y sabe, la tercera tiene que ver con el sacrificio. La mayoría de las veces usted y yo no queremos actuar con pasión en las cosas de Dios porque requiere sacrificio.
Y hoy en día muchos de nosotros no queremos sacrificar nada. La mayoría de las personas siempre ven qué van a obtener. ¿No se ha dado cuenta? Incluso a veces usted y yo hacemos algo. Alguien nos dice, oye, mira, vamos a hacer esto y algo. Y lo primero que pensamos, y ustedes como yo, y la mayoría de ustedes son carnales como yo, ¿qué hay para mí? ¿Cómo me beneficia a mí? Ninguno de ustedes piensa así. No, yo sé que no, ustedes son santos, ¿sí? No. Pero tiene que ver con el sacrificio, ¿sabe? Si usted se da cuenta cuando dice, hey, ¿hasta cuándo te vas a quedar ahí un poco de dormitar, un poco de sueño, un poco de cruzar las manos para reposar? Está diciendo, buscas tu comodidad solamente. Pero la pasión que viene con el Señor lo motiva a usted a actuar en sacrificio. Y cuando sacrificamos, ¿sabe? Déjeme decirle, empezamos a dejar de ser egoístas. Empezamos a dejar de ser egoístas. El perezoso, por lo tanto, en el capítulo 21, mismo de Proverbios, versos 25 y 26, dice, el deseo del perezoso lo mata. ¿Sí? Porque sus manos rehúsan trabajar. Todo el día quiere, desea y desea y no obtiene nada. Pero el justo no se detiene de laborar. Wow, qué interesante, ¿no? No somos aquellas personas que, ay, cómo quisiera tener esto, cómo quisiera tener aquello, cómo quisiera. Ok, pues, la única manera que obtenga es que salga a trabajar. Ay, no. No, voy a comprarme un billete de lotería, me saco la lotería, ¿verdad que sí? Creo que escuché hoy en la mañana en las noticias que estaban como 600 millones, ¿sabe? O algo así, imagínense. Si usted se compra la lotería y se la saca, no se olvide de mí. No se crea, ¿ok? Pero, no, eso es lo que pasa, ¿verdad que sí? Vean, quiere, pero no hace. Porque el querer para obtener requiere un sacrificio. Y muchas veces usted y yo no queremos hacer eso. Pero déjeme decirle, cuando sacrificamos para otros, obtenemos bendición. En 1971, un profesor de la iglesia Cornell hizo una investigación de cómo es que afecta el que usted ayude a otros. ¿Qué está usted dispuesto a hacer cuando usted ayuda a otros o cuando alguien le ayuda a usted? Y lo que hizo esto, escogió 20 personas y los puso y le dijo, mira, vas a trabajar en este pasillo, lo vas a pintar. Y uno de sus alumnos, que era como un asistente de él que tenían ver cómo reaccionaban las personas, él te va a ayudar. Y los dos estaban ahí pintando. A mediodía, el alumno, el que estaba conduciendo la investigación, salió, tomaron descanso y regresó y le trajo una bebida y una comida a la persona que estaba ahí. Y después al final del día, a la persona que le trajeron la comida, el que le llevó la comida, el alumno que estaba conduciendo el experimento, le pidió que le comprara ciertas cosas que valían más de la comida. Y sabe que la mayoría de las personas a las cuales se les dio algo, estaban dispuestos a ayudar. ¿Sabe por qué? Porque hay un cambio en nuestro corazón cuando se hace un sacrificio o cuando vemos que alguien se sacrifica por nosotros. Por eso el Señor nos ha llamado, usted a mí, a darnos, ¿sabe? Decir, ok, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Proverbios 19:17 dice, al que es generoso con el pobre, le presta al Señor y Él es el que le pagará. Mateo 6:21 dice, porque donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Porque es por lo que usted se preocupa. ¿Sabe? Requiere sacrificio la vida cristiana. Muchas veces va a requerir sacrificar su tiempo, sus habilidades, su dinero también. Es algo que usted y yo tenemos que entender. Que salir de nuestra comodidad tiene que ver muchas veces que usted vaya y asista a otra persona.
usted vaya y apoye a otra persona. Quizá entre alguien que usted conoce, alguien está enfermo. Y dice, ok, Señor, voy a ir a preparar alguna comida o algo. Voy a pasar tiempo ahí con ellos. Voy a ir a verlo al hospital. Voy a ir a cuidarle a su niño. Voy a ir a cuidarle a su perro, aunque sea. Pero hoy en día nos hemos encerrado tanto en nosotros mismos que no queremos ayudar a otros. Alguien nos llama y, oh, no, es de la iglesia, no le contestes, algo te van a pedir. ¿No? Yo sé que ustedes no hacen eso, ¿verdad que no? Yo por eso ya le puse ahí, no sé ni cómo lo puse, pero se bloquea mi número cuando sale así. Cuando los llamo, no saben que soy yo. Ahora me contestan más personas que antes, ¿sabe? Yo creo que antes veían, y es el pastor, ni le hables, ¿verdad que sí? ¿No? No se crea, ustedes siempre me contestan. Pero requiere que usted y yo hagamos un sacrificio. Nuestra vida tiene que estar definida porque usted y yo estamos dispuestos a sacrificar, ¿sabe? Porque la abundancia que podemos recibir del Señor tiene que ver con la pasión que utilicemos para invertir en el reino de Dios, ¿sabe? Yo sé, algunos de nosotros ahorita estamos pensando, pero es que usted no sabe, pastor, yo no tengo. Y si somos honestos, muchos decimos, no, yo tampoco tengo. Pero siempre lo vemos, yo no tengo de más. Y cuando hablamos de más es porque queremos, ¿verdad que sí? O cuando tenga esto y si me sobra, entonces ya. Y no, ¿sabe? El sacrificio tiene que ver cuando Dios pone en su corazón invertir en el reino de Dios, lo que tenga, cuando lo tenga, cómo lo tenga, sin importar las circunstancias que estén a su alrededor. Porque cuando usted y yo hacemos ese sacrificio en obediencia, el Señor honra nuestra obediencia. Honra nuestra obediencia. A veces vienen personas y me dicen, no, es que no sé qué hacer. Tengo muchas deudas. Quiero dar a la iglesia, quiero dar al Señor, quiero dar mis diezmos, pero no puedo. Y la mayoría de las personas que sufren por eso es porque no han invertido en el reino de Dios, ¿sabe? No han invertido en el reino de Dios. Porque cuando usted invierte para el Señor, Dios siempre nos va a recompensar. Porque su palabra es fiel. Dice que Él nunca va a dejar que un hijo de un justo ande padeciendo pan. Que aquellos que invierten en el reino de Dios nunca nos va a faltar. Quizá no vamos a tener lo que otros tienen, pero nunca nos va a faltar, ¿sabe? Pero requiere un sacrificio económico. Pero ahora, ¿qué tal en su tiempo? ¿Dónde es donde usted invierte su tiempo? ¿En qué lo hace? ¿Cuánto tiempo pasa en otras cosas en lugar de invertirlo en el reino de Dios? Sus habilidades. Algunos de nosotros Dios nos ha dado habilidades, ¿sabe? Que somos personas que pueden hacer algo, son creativos, algunas personas. Yo no soy creativo, ¿ok? Y me dan algo para hacer y yo lo veo y digo, ok, ¿no? Pero hay personas que son creativas. He visto a personas, ¿sabe? Que los ve usted enseñándole a los niños y traen esto y traen aquello. Y digo, ¿de dónde sacan esas cosas? ¿Verdad que sí? Es la creatividad que Dios les ha dado y lo invierten en el reino de Dios. ¿O qué tal otras habilidades que Dios le ha dado? Administrativas. Pero no lo utilizamos porque requiere un sacrificio. Entonces, si usted y yo queremos dejar a un lado la pereza y no ser como el perezoso y queremos parecernos más como la hormiga, ¿cuáles son los cambios que tenemos que hacer en nuestra vida? Dice, bueno, en ningún momento dijiste que la hormiga se compromete a nada y el primer punto que tocamos es que nuestra vida tiene que estar definida por compromiso. Pero ¿sabe qué? La hormiga tiene algo muy especial.
¿Sabe que si hay alguien que ataca a la hormiga, esa hormiga está comprometida a morir por defender la colonia donde ella vive? Esa hormiga está dispuesta a sacrificarse, a caminar, y muchas veces, de acuerdo a algunos investigadores, hasta por días para ir a buscar comida, para el beneficio de otros. Y la hormiga no se mueve de su lugar cuando está trabajando hasta que ya no sea necesario. Es un compromiso, ¿sabe? Y su vida y nuestra vida tiene que estar comprometida en las cosas prácticas que hacemos, en cuando damos nuestra palabra, en honrar al Señor. Tiene que ver con que si hemos caído en esa apatía, pedir al Señor que ponga esa pasión en nosotros. Que tenga que hacer lo que tenga que hacer, Señor, pon en mí esa pasión. Que encienda de nuevo, como le dijo David en el Salmo 51, renueva, enciende de nuevo, dice, el gozo de mi salvación. Que ponga de nuevo ese deseo. ¿Cómo usted y yo podemos hacerlo? Y quizá no ha empezado, no ha sacrificado usted nada, pero puede empezar. ¿Qué es lo que tiene que Dios le está pidiendo? Su tiempo, en el lado económico, en el lado de sus habilidades. ¿Qué puede usted invertir en el reino de Dios para otras personas también? Que no sea para beneficio suyo. Si esas tres cosas, ¿qué es lo que usted y yo podemos hacer? Pero sea lo que sea, ¿sabe? Aquellos que han rendido su vida y que están entregados y que son como la hormiga trabajando, y aquellos que son flojos, los dos necesitamos el Espíritu de Dios. El que lo está haciendo para continuar haciéndolo con pasión, con ánimo, en el poder del Espíritu Santo. Y el que no lo está haciendo para que empiece a hacerlo. Y si los dos necesitamos el Espíritu de Dios, entonces, ¿qué tenemos que hacer para pedirle al Señor? ¿Qué es lo que usted le tiene que pedir? ¿En qué lugar se encuentra? Y decir, Señor, aquí estoy. Dame, Señor, eso. Porque quizá lo está haciendo en una área, pero no en otra. Quizá hay dos y no en una. Quizá en las tres, pero necesita más ánimo. Quizá en ninguna y necesitamos empezar. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Es esperar que el Señor de Dios, que el Espíritu de Dios nos llene, ¿sabe? Para que podamos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por tu amor y tu misericordia. Pido que nos ayudes, Señor, a que nuestra vida diaria, en lo práctico que tenemos de nuestra vida, Señor, busquemos de tu sabiduría en cómo dirigirnos, en cómo conducirnos, Señor. Cumplir nuestra palabra y buscar, Señor, esa pasión que tú quieres, Señor, depositar en nuestra vida. Y, Señor, que empecemos a mirar alrededor en lugar de nosotros mismos. Que estemos dispuestos, Señor, a como tú sacrificarnos. Ofrecer como sacrificio, Señor, como olor fragante, las bendiciones que tú nos has dado, si son económicas, las habilidades que tú nos has dado, el tiempo que tú nos das, Señor, en nuestra vida. Padre, si vemos algunos aquí que quizás, Señor, necesitamos tomar esa decisión de rendirnos a ti totalmente, de poder confiar de que tú tienes, Señor, nuestra vida en tus manos. Padre, yo te pido que tú obres en cada uno de nosotros. Que podamos experimentar esa vida abundante a la cual tú nos has llamado a ser. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a invitar que se ponga de pie. Y sabe, mientras cantamos este canto, usted le puede decir al Señor, Señor, ayúdame. Aquí estoy, Señor. Estas son las áreas en las cuales yo necesito de ti. Y Dios se quiere revelar a usted. Dios quiere hacer algo en su vida, pero tiene que estar usted dispuesto y Él lo puede hacer. Que Dios le bendiga.